El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque y como han visto, como siempre digo, en el cartel que aparece antes de mi presencia, ponía sindicato de médicos. Hoy vamos a hablar del sindicato de médicos profesional, sindicato de médicos profesional de Las Palmas. Bueno, que a su vez tiene que ver con el sindicato médico de Canarias, tanto el sindicato de médicos de Tenerife como el de Las Palmas, pues son una sola institución cuando se dirigen a la administración pública, aunque, bueno, cada una mantiene su autonomía. Para hablar de este sindicato profesional de médicos, vamos a hablar con Eric Álvarez, que es el actual presidente. Buenas noches, Eric. Muy buenas noches. Bien, hablamos de los médicos. Los médicos están, últimamente, hablamos siempre del servicio público de salud. El servicio privado, bueno, de los médicos privados, bueno, incluso tú tienes algún afiliado, pero es otra cuestión. En los últimos tiempos están muy en boga los médicos porque piden estabilización de su puesto laboral, y ahí ha empezado a descubrirse cosas de que muchos médicos llevan muchos años trabajando temporalmente, sustituyendo temporalmente, haciendo contratos en fraude de ley, porque lo hace la administración pública, no el médico. Así es. ¿Cómo está la situación del médico en esta salud pública que hablamos? Bueno, la situación actual global de todos los médicos en Canarias, en España en general, ¿no? Pero en Canarias en particular, la verdad que es bastante caótica en muchos sentidos. Empezando por lo que comentabas de la situación laboral, de lo que es la estabilidad laboral. La mayoría de los profesionales médicos, aproximadamente el 70%, estaban en situación de eventualidad, es decir, y muchos de ellos en fraude de ley, encadenando contratos unos tras otros. Afortunadamente, que bueno, ahora abordaremos eso, parece que esta situación va a empezar a revertirse después de una lucha intensa que hemos tenido desde el sector sanitario en general y médico. Bueno, en general también los funcionarios públicos, porque era de forma global, pero bueno, hablando de los médicos, después de hacer una gran presión sobre el colectivo político. Realmente, si no se hubiese creado este movimiento pidiendo de una vez que la situación por fin se corrigiese, y que la estabilidad de los médicos sea un baluarte importante en el sistema sanitario de salud, sin eso pues nos da la impresión, por lo que hemos vivido, que los políticos no hubieran movido mucha ficha. Al parecer se va a empezar a revertir, esa situación cambiará, pero antes del año 2022, que es que todo se empezó a gestar, la situación era bastante
compleja. Ya les digo, el 70% de los médicos estaban en situación de temporalidad, firmando contratos cada 3 meses, cada 6 meses, el mismo médico que llevaba años en el mismo puesto. Cuando añadimos esta situación a la actividad laboral en sí, bastante complicada, de tener que atender a un mayor demanda de usuarios de la que el tiempo realmente te permite para hacer de forma correcta, y si eso añadimos después ciertas cuestiones retributivas, la situación global de los médicos en Canarias, en España, en Canarias en particular, es bastante negativa. Uh-huh. Esa es digamos una fotografía muy simple de la situación, pero digamos que globalmente la situación es negativa. La sociedad siempre ha visto al médico como un privilegiado, y la clase política también ha ayudado mucho, porque da la imagen de que el médico, hombre, está pidiendo cosas cuando es de los más privilegiados de esta sociedad. Eso con la realidad tiene que ver muy poco. La realidad es que no es así para nada. Es decir, un médico, como bien decía, se intenta vender desde las clases políticas precisamente para justificar su inacción en muchos sentidos, que las peticiones que se hacen siempre son partiendo de una clase privilegiada que, si lo fue alguna vez, desde luego en los últimos años no lo ha sido. El médico, no, para nada. El médico es un profesional que trabaja, que tiene unas condiciones laborales, por cierto, bastante negativas, como habíamos comentado, de que iremos explicando más en detalle si se hace necesario durante la entrevista, y que realmente tiene un nivel de responsabilidad, ha requerido una formación, 6 años primero para obtener el título de la licenciatura, bueno, en este ha cambiado, ¿no?, pero de forma general, grado, sí. El grado, y posteriormente la especialidad, que además es necesaria para poder trabajar. Que son otros 5 años que como son mínimo, ¿no? 4 o 5 años, depende de la especialidad, si es médica o quirúrgica, ¿no? Pero globalmente estamos hablando de que un médico, para trabajar, necesita un periodo formativo entre 10 y 11 años. Cuando sumas eso, el nivel de responsabilidad y otros puntos, realmente además, no estamos hablando de una clase privilegiada, porque realmente lo que cobra para nada lo es. Que el salario no es nada que asuste a nadie, ¿no? Al contrario. Desde luego bastante inferior que la de la mayoría de los políticos, por ejemplo, para empezar, y desde luego muy alejado de nuestros compañeros de otros países, sí, de otros países del entorno, del resto de Europa, y ya no digamos de a lo mejor de países, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que digamos pagan muy bien a sus médicos, o digamos pagan como tienen que pagarse. Realmente el nivel retributivo económico de lo que obtiene el médico en España está muy lejos de lo que podría considerarse una clase privilegiada. De ahí la deserción de muchos médicos, incluso de Canarias, a otros países europeos. Incluso países europeos de más o menos el entorno de España, ¿no? Sí, exactamente. Desafortunadamente, España, bueno, afortunadamente primero tenemos un nivel formativo muy bueno. Tanto en las universidades como después en la especialidad, pero desafortunadamente el sistema español es un exportador de médicos para el resto de Europa. Eso hace que haya un déficit significativo, y por mucho que se puedan formar, porque realmente cuando se ha estudiado el promedio de facultades de medicina en España es superior a la media del resto de Europa. Sin embargo, no damos abasto. ¿Por qué? Porque exportamos a la mayoría de los médicos que se forman. Precisamente ¿por qué? Por las malas condiciones de trabajo que hay en el sistema público de salud. Sin ir más lejos, países, por ejemplo, como Irlanda, que digamos están al mismo nivel, de forma muy subjetiva, hablando de niveles, ¿no?, pero que están al mismo nivel que España, las condiciones que ofrecen a los médicos son superiores, y muchos de nuestros compañeros terminan yéndose a España. No solo, que también hay que tenerlo en cuenta, por el cuestión económica, no solo por eso, que también es mayoritariamente por las condiciones. Primero, una estabilidad mayor, y después unas condiciones laborales que te permiten poder manifestar correctamente tu vocación para lo que has estudiado, porque si tienes que atender a 20 pacientes en una hora,
desde luego no puedes hacer tu mejor trabajo. Entonces, las condiciones en España, desafortunadamente, invitan a muchos médicos a que tengan que buscar otra alternativa. Hablamos de la atención primaria, hablamos del Servicio Canario de Salud. La atención primaria en Canarias, deficitaria de médicos. Totalmente deficitaria. Punto, ¿no? Sí, la atención primaria en Canarias está aún todavía un escalón por debajo del resto de otras comunidades autónomas, con salvedad alguna, como por ejemplo puede ser Andalucía, y la peculiaridad de Madrid, que también tiene otras cuestiones también se ha enfocado mucho en la privatización, ¿no? Entonces todos hemos conocido estas huelgas que se están haciendo, digamos, ahí hay otra peculiaridad, ¿no? Pero cuando hablábamos de condiciones laborales, Canarias, desde luego, en el sentido de la atención primaria, está por debajo de la media, eso desde luego. Lo que hace que nuestros médicos canarios no solamente se vayan al resto de Europa, que es la mayoría, sino que también se van a otras comunidades autónomas. Esperamos que eso se empiece a revertir, como habíamos hablado, dando un primer paso, que es con la estabilización de eso. Exactamente, con la estabilización de los médicos, porque lo primero que demandamos, o de los primeros que demandamos, es realmente, como la mayoría de las personas que trabajan, tener un puesto fijo. Un puesto fijo, una estabilidad laboral. Entonces, tenemos compañeros que llevan 20 años firmando contratos de forma recurrente, haciendo el mismo trabajo y realmente con la inestabilidad de que el día de mañana te pueden decir, pues hasta aquí te vas a la calle. Entonces, con lo que además puede repercutir en la atención de la población, ¿no? Esa incertidumbre que puede generar. Ahora eso parece que se va a revertir. Este año el Sindicato Médico ha trabajado duramente para que se pueda estabilizar el mayor número de plazas. Inicialmente, después de todo este movimiento que se fue gestando en toda España, de todos los colectivos de funcionarios, pero bueno, en el caso particular, hablando del sindicato médico, se logró que el Sistema Nacional de Salud, y en el particular del Sistema Canario de Salud, sacara una oferta de plaza para estabilizar. De inicio, esa oferta salió en junio del año pasado, bastante insuficiente, es decir, como promedio estamos hablando de que la oferta inicial para médicos de toda Canarias eran aproximadamente 1.800, y la verdad que gracias al trabajo que estuvimos haciendo durante esos siguientes 6 meses, hasta que al final salió la publicación definitiva de la convocatoria, se pudieron incrementar 1.200 plazas más que inicialmente la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud no había considerado por X motivos, ¿no? No digo necesariamente que fuera que no querían ofrecerla, sino que bueno, hubo que explicarle los motivos que nosotros, por qué consideramos que esas plazas deberían haberse ofertado, y finalmente para médicos de toda Canarias se van a estabilizar unas 3.000 plazas, con lo cual estamos hablando de un incremento del 50% prácticamente. Sí. Bueno, significa que aquellas personas mayoritariamente que llevan esos 10 años, podrán por fin tener una plaza como personal estatutario, que sería el equivalente del funcionario, ¿vale? Nosotros no somos funcionarios, tenemos un estatuto diferente, es el estatuto marco, y en base a ese nos regimos. Pero bueno, sería el equivalente al personal funcionario, que al final lo que se traduce no es ni en mejores condiciones, no, se traduce ni horarios ni nada, se traduce en que simplemente al fin, otra cosa, vas a tener la estabilidad en tu puesto de trabajo, ese que has venido desempeñando durante tanto tiempo. Es simplemente el reconocimiento formal de lo que has estado haciendo hasta ahora. Pero las necesidades en cuanto a las condiciones van a seguir con falta de médicos. Sí, estamos hablando de dos situaciones que son totalmente diferentes. Por un lado, se van a estabilizar una serie de plazas que venían ocupando esos compañeros, pero hay mucho más médicos que plazas para estabilizar. Pero aún así, la cantidad de médicos realmente para la demanda de los usuarios que tenemos del Sistema Canario de Salud es insuficiente. Eso es totalmente independiente. Pasa que es un paso inicial. Esperemos que esto ayude a, disminuir la exportación de médicos, empezando como un paso adecuado. Y bueno, ahora lo que estamos demandando desde el sindicato médico es que precisamente estas otras situaciones que hemos ido hablando, que hacen que la situación global sea negativa, empiecen a mejorar. ¿En qué sentido? Pues mejora de las condiciones laborales. Ya le hemos puesto sobre la mesa a la Administración, el Servicio Canario de Salud, esas mejoras que nosotros demandamos tanto a nivel hospitalario como en atención primaria,
y a partir de ese momento, desde luego, mejoras retributivas, que no necesariamente tienen que ser mejoras, sino actualizaciones, porque muchas de los plus que se vienen cobrando no se han valorado desde hace 15 años. Entonces realmente se han quedado por debajo de la realidad del entorno. Entonces, para tener una buena medicina de calidad, para poder ofrecer una buena atención a nuestra ciudadanía, que al final es nuestra labor última, necesitamos que los profesionales estén contentos con su trabajo y lo pueden hacer de la mejor manera posible. Y se trata de abordar esta temática que muy de forma resumida te he ido explicando. Uh-huh. El usuario, que es el consumidor final, hasta ahora, bueno, lo ve uno en la calle, lo ve uno, bueno, tú lo has podido escuchar en los consultorios, pues sobre todo de la gente que está fuera esperando y tal. Eso lo ha tenido en cuenta la clase política. Es decir, escucha realmente al ciudadano de a pie que no se está quejando del médico, se está quejando del sistema, que el sistema no es bueno, el sistema no tiene una consulta cuando quiere, sino de repente te curas porque te han dado para 2 semanas y se te ha quitado la dolencia o te ha pasado a mayores. Pero la clase política tiene en cuenta también al ciudadano de a pie, a esas protestas que muchas veces, bueno, el sindicato de médicos yo me imagino que también se las transmite a la administración, sí, ¿no? Desde luego, continuamente. Continuamente, ¿no? Ellos dicen que sí, pero en la práctica lo que nos demuestra es que no están escuchándolo, o por lo menos si lo escuchan no toman ninguna medida. Al final siempre intentan echar balón fuera y buscar las justificaciones de eso en otros y no en las medidas que tienen que tomar desde su punto de vista. Nosotros, por ejemplo, demandamos que en los centros de salud, ahora que está muy en boga el tema de la atención primaria, porque hay varias comunidades autónomas que están decantándose por llegar al punto final ya que puede llevar un sindicato, que es convocar una huelga. Nosotros hemos demandado que en aquellos centros de salud en la que la presión asistencial es mayor y justifica que haya que poner un médico más, un equipo de forma global, para atender a esa población, porque se ha incrementado el número de usuarios, empiezan a justificar que no es necesario, porque las medias y todas estas cosas no dan la cuenta. Pero la realidad es que tenemos médicos que tienen listas de espera para 2 semanas y que además, muchas veces también, no digo todos los políticos, pero algunos intentan achacarnos a nosotros la responsabilidad de que algunos de esos médicos no saben gestionar adecuadamente sus agendas, cuando la realidad es que es muy difícil gestionar una agenda en la que te citan 40 personas al día, más cualquier fuera de hora, urgencia claro, que puedan existir. Tienes que salir fuera del consultorio. Sí, ese es el punto que te iba a añadir. Todo eso añadido a los domicilios que tienes que hacer. Que también tienes que salir a domicilio. Claro. Es que esa es la dinámica. Te citan un número de pacientes, después hay una serie de demandas. Hay centros de salud. Estamos hablando de una forma muy general, ¿no? Porque hay centros de salud en que tienen un médico que se llama médico de incidencia, que habitualmente lo que se intenta es que vea todos estos fueras de horas, urgencias que puedan venir. Pero no en la gran mayoría de los centros. No en todos. Digamos, no puedo hablar de mayoría o no, porque depende de si son centros de salud de la zona de la capital o más de la zona más alejada. Es decir, porque si estamos hablando de consultorios, probablemente no requiera un médico de incidencia, porque la población es menor, y digamos con los médicos que hay allí, en algunas situaciones concretas, los médicos que están allí pueden hacer bien su trabajo, pero en la mayoría, desde luego, no. Entonces, cuando añadimos eso, que estás desde las 8 hasta las 3, y que una cosa que la población no sabe y que los políticos muchas veces se olvidan de decir, es que al médico, además de atención a la población, se le demanda otra serie de cuestiones. Tienen que llenar documentos, hacer informes, es decir, tienen que tener un trabajo administrativo de fondo, que habitualmente está destinado a utilice 2 horas y media dentro de esas horas que están entre las 8 y las 3. Normalmente no se puede hacer, y muchas veces los médicos lo que hacen es, en su casa, fuera de hora, van al centro de salud a tener toda la documentación que se le exige, porque cuando un paciente un usuario nos pide un informe
para llevar a la seguridad social por una incapacidad, el médico tiene que redactar el informe. Y te pongo un ejemplo, tenemos muchos documentos administrativos que hacer, tenemos que revisar los planes de tratamiento, cuando desde farmacia nos informan de que a lo mejor hay una persona en particular que tiene muchos tratamientos porque uno se lo puso el cardiólogo, el otro el urólogo, el otro el neurólogo, y son medicamentos que pueden confluir y ellos a lo mejor no se han percatado. Entonces, el médico de familia es el que se encarga de intentar unificar y decir, bueno, este medicamento lo podemos retirar. Entonces, eso es un trabajo añadido que no se ve. Muchas veces escuchamos, no, bueno, es que el médico no tiene a nadie ahora. No tiene a nadie ahora porque está haciendo trabajo que es imprescindible. Porque al final no pudiera ser el sellado de las recetas de inspección, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, con eso los políticos... Esa parte es la obvia. No, pues tiene 7 horas para atender a 40 personas. Sí, bueno, es verdad que está muy justo, pero bueno, se puede hacer. No se puede hacer porque realmente tenemos mucho más trabajo. Si yo tengo que salir a un domicilio y estamos en áreas complicadas, no puedo decirme que es lo mismo ir a un domicilio en Guanarteme, que además con la peculiaridad de aparcamiento, todo lo que sea, que a lo mejor en otro sitio. A lo mejor tarda 1 hora solo en ver a una persona, pero que necesita que yo vaya al centro de salud. Entonces, claro, con toda esa dinámica, realmente el tiempo y las condiciones de trabajo de los médicos, enfocados ahora mismo en lo que estamos hablando, en atención primaria, porque todo esto se puede trasladar después a cada una de las especialidades, todas con sus peculiaridades. Es verdad que a lo mejor el neurocirujano no tiene que hacer, de forma general, ¿no? No tiene que hacer una visita a domicilio, pero tiene otras peculiaridades de quirófano, muchas cuestiones. De forma general, la situación, desde luego, está muy lejos de ser lo privilegiado que intentan vender los políticos a nuestra población, para justificar realmente la mala acción, o digo, no la mala acción, sino la mala gestión de lo que está saliendo. De lo que está haciendo de forma mayoritaria. Bien, vamos a hacer un pequeño parón. Estamos hablando con Eric Álvarez, estamos hablando de esa clase médica, de esos médicos que están ahí dando el callo y que no son privilegiados, como bien aclaraba Eric. Hacemos un alto y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado al sindicato de médicos, dedicados a esta institución sindical, lógicamente, nunca mejor dicho, bueno, que defiende los intereses de la clase médica. Una clase médica que, como decíamos al inicio del programa, bueno, pues para nada es una clase privilegiada, es una clase trabajadora, una clase muy machacada y sobre todo machacada por muchas cosas, ¿no?
siempre cuando se quieren librar, siempre aparece la clase médica como la culpable, ¿no? Cuando pasa algo, son los médicos los culpables, cuando detrás están unos gestores que a lo mejor no lo hacen muy bien. Pero siempre tienen a alguien poner por delante y bueno, pues le ha dado por poner a los médicos y sobre todo en crear ese mal ambiente entre la sociedad y la clase médica, es decir, los usuarios, claro, porque ellos son los que reciben ese maltrato de la administración pública. ¿Por qué? Porque no tienen servicio. El servicio no funciona bien, pero no por la clase médica. La clase médica es una clase que está ahí, trabajadora. Son unos trabajadores que si no le dan los medios, no le dan las condiciones laborales, en la vida van a poder hacer bien su trabajo. Y eso es lo que están demandando, y en muchos casos, como decía Eric, hay comunidades y sindicatos, bueno, pues que el último medio, que es el que procura no ser nunca el de la huelga, pues en algunos casos pues se está preparando. No es el caso del sindicato médico de Las Palmas, pero bueno, esa es el último arma que le queda a un sindicato para que le hagan caso, ¿no? Exacto. De momento no lo hemos planteado porque estamos en una fase de negociación. No descartamos ninguna opción, incluyendo esa, desde luego, claro, como arma sindical. Nosotros esperamos y deseamos no tener que llegar ahí, porque para nosotros mismos es una situación compleja. Primero, porque dejamos de hacer nuestro trabajo, que es atender a la población. Al final, cuando hay alguien que está enfermo, va a seguir estando enfermo, el médico lo atienda, no. Es verdad que va a haber servicios mínimos para las urgencias, pero después la dinámica de diagnóstico va a existir, con lo cual cuando vuelvas, el trabajo se va a tener que realizar de una u otra manera, con lo cual para nada es algo que le gusta, yo creo que a la mayoría de los colectivos, pero sobre todo al colectivo médico, colectivo que le cuesta mucho dar ese paso cuando lo hace, cuando no le tiene otra alternativa, y precisamente y desafortunadamente es hacerlo ahora y crear un problema ahora, por decirlo de alguna manera, para que de una vez se pueda solucionar, ¿vale? Esa es la idea de la huelga. De momento nosotros no lo hemos planteado, desde luego como arma sindical la tenemos y no descartamos ninguna alternativa si nos escucha, pero la realidad es que el colectivo médico global en toda España se está viendo estos movimientos, ya llega un momento que ha dicho basta ya, ¿no? Es verdad que se ha ido, digamos, todas las cuestiones negativas han terminado confluyendo sobre todo en estos últimos años, toda esta dinámica, mucha, digamos, que se ha precipitado por el tema de la pandemia y se ha visto las necesidades reales que tiene la sanidad de forma global y que está llevando a cabo que los médicos, bueno, en general las profesiones sanitarias, pero los médicos en el particular de lo que nosotros defendemos, pues hayan dicho basta ya. Y entonces estamos haciendo una serie de demandas que no son nada desorbitadas, es decir, estamos hablando de condiciones laborales, es decir, en las demandas que le hemos planteado en estos momentos, sobre todo enfocados en la atención primaria, pero no solo, a la Dirección del Servicio Canario de Salud, viene enfocado por mejorar las condiciones laborales, ¿vale? En cuanto al número de pacientes de ver, para mejorar ese tipo de condiciones, reforzar en médicos donde haya necesidad, ni siquiera estamos hablando de cuestiones retributivas. Es verdad que sí, estamos diciendo que si hay necesidad de que un médico, porque ellos mismos dicen que no, es que no tengo médicos más para contratar. Bueno, nosotros en algunas situaciones concretas estamos dispuestos a invertir más horas en eso, lo que se llama doblar, ¿no? Pero sí pedimos que se pague correctamente, porque estás dedicándole un tiempo, quitándolo a tu vida cotidiana, la que tenemos todos con nuestra familia, para hacer un trabajo que es muy vocacional, pero que al final entendemos que se debe pagar adecuadamente para que esa persona considere el poder doblar si no hay médicos. Nosotros tenemos compañeros que a lo mejor para poder sacar adelante el trabajo en un determinado centro de salud tienen que doblar todos los días. Es decir, trabajan su turno por la mañana y por la tarde a lo mejor están haciendo la lista de otro compañero porque está de vacaciones o porque está enfermo, porque no tienen para contratar y tienen que hacerlo todos los días. Y lo que se le está pagando es a veces cuantitativamente inferior de la jornada ordinaria. Entonces, claro, eso no hay muchas personas que estén dispuestas a hacerla. Lo que estamos pidiendo es que sea, si la hora extra, como en todos los lugares, se pague de forma correcta, porque es una solución, si en un momento determinado, porque la respuesta rápida de la administración es sí, yo sé que hay necesidades de médicos en este centro de salud, en urgencias del hospital, pero es que no tengo dónde contratar. Bueno, pues es una opción, una alternativa, es que los compañeros están dispuestos
a dar de sus horas sus horas libres libre para poder sacar lista de espera, una serie de cuestiones. Pero yo creo que eso, por una cuestión simplemente de dignidad, debe retribuirse claro, adecuadamente. Claro. Entonces, y desde luego, aunque sigan pagando, aunque paguen más, que todavía no es el caso, si logramos que eso se termine de negociar, al menos esas horas extras, seguiremos estando muy lejos de lo que se considera una clase privilegiada en cuanto a cuestión salarial. Pero bueno, es una forma de incentivar a los compañeros, ¿no? Digamos eso, todo eso, o es un punto en ese círculo vicioso que se ha creado de déficit de médicos, y que ese déficit conlleva a que haya más sobrecarga de trabajo, y esa sobrecarga de trabajo conlleva que muchos compañeros terminen yéndose a otros lugares con mejores condiciones. Pues digamos, es una forma de intentar acceder a ese círculo, romperlo. Claro, romperlo. Y poder empezar a mejorar las condiciones. ¿Será pues la panacea? No, pero es algo, y por algún punto hay que empezar. Uh-huh. Otro de los logros de este sindicato y acuerdos que ha llegado con la administración es el tema de la oferta pública, porque aquí la última oferta pública, hay que decirlo, ha sido del 2007, es decir, en 16 años que vamos, no se ha vuelto a hacer una oferta pública de empleo por parte del Servicio Canario de Salud de profesionales de la medicina. Porque tanto médicos como enfermeras, como auxiliares, o sea, aquí no se ha sacado ninguna oferta desde el 2007. No, bueno, hablamos sobre todo de 2007 para los médicos. Es verdad que, por ejemplo, de forma global sacaron una que después la han anulado, me parece, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, hubo que estuvo a punto, pero no, al final ha seguido adelante. Sí, porque creo que han vuelto otra vez bueno, las ofertas públicas les han devuelto lo que pagaron, y ahora tienen que volver a pagar para que esa oferta que está ahí, que yo no sé qué año es, pero... No, esos son para las auxiliares de enfermería. Son para los auxiliares de enfermería. Si las enfermerías sí al final sí se realizó, y los enfermeros han tomado posesión de los puestos. Entonces son los auxiliares las que están todavía dando tumbos, ¿no? Pero sí es verdad que en cualquier caso esa oferta era insuficiente para la realidad. Es decir, a pesar de que sí es verdad que se ha hecho de enfermería, hay todavía muchos puestos más que ofrecer y que no se hicieron. Y desde luego para los médicos, desde el año 2007 no se hace, y para otras categorías, pues por el estilo. Estamos hablando que en el Servicio Canario de Salud hay 30 y tantos categorías, creo que más incluso, lo digo un poco de memoria. Cuando hablamos de celadores, auxiliares, pinches de cocina, mecánicos, todos trabajan para una empresa que al final es una empresa pública, pero es el Servicio Canario de Salud, y son personas que están en esa misma situación de inestabilidad, ¿vale? Uh-huh. Enfocado en la parte médica, pues nosotros trabajamos, el sindicato médico también intenta trabajar con otros colectivos, con otros sindicatos, ¿no? En la mejora global de todo el sistema sanitario, pero bueno, enfocados nosotros en la parte médica. Como decía, hemos logrado que se saque esta oferta, y además, siendo insuficiente la que sacaron... Y además con una periodicidad, es lo que... Cierto, ahora, independientemente de lo que ya salió, de esas 3.000 plazas que nos han ofertado, se ha modificado, se ha logrado que a nivel nacional la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, de la cual el sindicato de Canarias también forma parte de él, ha logrado que se modifique el estatuto que nos rige. Entonces, de esa manera, pues obliga un poco más a la administración, digo un poco más porque antes lo obligaba, pero no tenía grandes repercusiones, obliga un poco más a que la administración tenga que sacar ofertas públicas de empleo cada 2 o 3 años, porque de lo contrario tendría o que indemnizar a las personas porque una vez llegado al tope máximo de 3 años de un contrato, esa persona no puede volver a ser contratada. Entonces la administración tendría que indemnizarla. Pero además, como añadido, porque tú dirás, bueno, no les importa, pero como añadido, la plaza que deja esa persona no la puede ocupar nadie que no sea una persona que ocupa la plaza de forma fija a través de una oferta pública de empleo. No pueden volver a contratar a nadie. Exactamente. Una vez se haga la oferta pública, todo esto se reinicia, ¿no? Se puede haber personas que a lo mejor pueden estar firmando contratos interinos por X motivo, porque no se presentaron, porque bueno, hubo alguna fase del proceso que no superaron, que se les puede volver a contratar. Pero sí necesita necesariamente que haya con cierta periodicidad, cada 2 o 3 años, una oferta pública de empleo, porque si no, la situación va a ser mucho más compleja. La administración va a tener que cesar a los que tiene, indemnizarles, y no va a poder contratar a nadie y esas plazas quedarían durante un tiempo desiertas.
sea, que entonces, ese es la el mecanismo, ¿no?, ¿no?, que se ha logrado, es decir, establecer. Fue una negociación bastante compleja entre la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el Ministerio de Sanidad, porque fue a nivel ministerial, pero bueno, se le llegó a este punto que, bueno, deja algunos flecos, pero que de forma general obliga a la administración a eso, a toda la administración, a sacar ofertas públicas de empleo de forma más periódica, calculando que los contratos a los 3 años tienen que cesarse. Deberían sacarla cada 2 años para que dé el tiempo de después la toma de posesión de plaza y todo esto. Claro, o sea que además lo que establecía ya la ley anteriormente decía que las ofertas públicas debían hacerse cada 2 años. Lo que pasa es que no había un mecanismo después de que lo obligase, como ahora, que dice, bueno, si no lo haces tienes que hacer estas dos cuestiones. Entonces no puedes contratar a nadie, además el que lo tenía lo tienes que indemnizar. Entonces ese mecanismo, digamos que yo creo que para la administración es mucho más factible sacar la oferta pública de empleo que tener que llegar a este desenlace final, que además es negativo para todos. Uh-huh. Hablamos de sindicalismo. ¿Los médicos suelen afiliarse a un sindicato? ¿O cómo lo ves tú como presidente del sindicato de médicos? ¿Hay una gran mayoría afiliada o algunos van por su cuenta y riesgo? La mayoría de los médicos están afiliados al nuestro o algún otro sindicato. Afortunadamente yo como presidente pues tengo que decir que la mayoría de los médicos están afiliados al sindicato médico, que yo creo que bueno, defiendo que los médicos tienen que estar afiliados en aquel sindicato que mejor les conoce, y desde luego el sindicato que mejor los conoce pues está representado por un médico, y toda la dinámica acerca del colectivo médico es al sindicato médico. Pero de forma general yo diría que sí, que precisamente por ser una clase nada privilegiada, los médicos tenemos que recurrir a nuestros sindicatos para que nos defiendan en nuestras condiciones laborales, que como hayamos visto realmente han sido negativas o que han ido empeorando en el transcurso de los años por diferentes motivos. De forma general yo diría que sí, que la mayoría de los médicos están en un sindicato. Es verdad que durante mucho tiempo la misma administración hay una idea generalizada que habla de que bueno, que los sindicatos son más de izquierda, entonces a lo mejor si hay una persona que tiene un perfil ideológico más de derecha considera que no, pero la realidad práctica, al menos en lo que se refiere al sindicato médico, es que no es así. El sindicato médico es totalmente apolítico, es decir, claro. Da igual es totalmente transversal. Nosotros tenemos un comité ejecutivo que está conformado aproximadamente por unos 20 médicos, y hay todo tipo de ideologías políticas, de izquierda y de derecha y de centro, y realmente no son, en el caso de la cuestión sindical, al menos en defensa de los médicos, no son posturas antagonistas, realmente, porque nosotros lo que buscamos es mejorar las condiciones laborales de los médicos. Da igual el perfil de izquierda y de derecha, a lo mejor una solución se puede aportar desde una manera u otra, pero al final lo que se busca es el resultado, y trabajamos muy bien en ese sentido. Con lo cual, si hay algún compañero médico que tiene esa idea, que se le ha vendido en muchas ocasiones, realmente no es así. El sindicato médico un perfil ideológico amplio, es decir, aquí cabemos todos, porque defendemos a todos los médicos independientemente del color de cada uno. Sí. Vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Eric Álvarez, estamos hablando de este sindicato profesional de médicos de Las Palmas, de Canarias, y bueno, estamos enterándonos de muchísimas cosas, y sobre todo con la administración pública, con la institución del Servicio Canario de Salud, que bueno, que es la que sufrimos todos los que vamos de vez en cuando a un centro de salud, a un hospital, y sufrimos en nuestras propias carnes la mala gestión muchas veces de estos políticos. Hacemos un alto y llegamos a la parte final de este enfoque. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos al tiempo final de este especial dedicado al Sindicato Profesional de Médicos. Como decíamos, estamos hablando con su presidente, con Eric Álvarez. Estamos hablando de toda esa problemática. La problemática sobre todo del médico de la salud pública, bueno, porque es el mayoritario en cuanto a la sociedad. La sociedad, a lo mejor antiguamente no iba tanto a la salud pública, porque yo recuerdo de cuando pequeño, yo no quiero entrar en temas políticos, pero era bastante deficiente la seguridad social, era bastante deficiente. Yo me recuerdo que había una especie de consultorio, era una cosa rara ahí en la calle Pérez Galdós. Lo recuerdo muy pequeñito, pero no era normal. La gente iba al médico de familia, pero el médico de familia que era el médico de cabecera de toda la familia, que iba a su consultorio, y no se iba tanto a la salud pública. Incluso las clínicas estaban más fuertes. Yo recuerdo cuando se inaugura el Hospital del Pino, que era como una gran novedad. Yo era muy pequeño, pero no tenía esa fama. Hoy creo que el 95% de la población lo primero que se dirige es siempre a esta salud pública. Y claro, ahora es cuando la gente demanda, ¿no? Para que el médico, que es el máximo responsable, porque otra de las cosas, y además lo recalcaba Eric, que es que si pasa algo, al que van a por él es a por el médico, no al gestor que está detrás, que ha sido a lo mejor por su mala gestión el causante de lo que haya pasado, sino van al médico. El médico es el responsable, incluso de forma judicial, y bueno, y después que no tiene condiciones. Incluso en los medios, Eric, porque claro, cuando el médico se ve impotente porque ve la gravedad de lo que ha visto en ese paciente y tiene que hacer unas pruebas y ve que esas pruebas se las van a dar dentro de 4 meses. A lo mejor esa gravedad requiere que sea, y en muchos casos hace de conseguidor, de meterse donde nadie le llaman al médico para intentar conseguir algo que no está dentro de su cometido, para poder ayudar en esa parte humana que tiene el médico al paciente, ¿no? Sí, es exactamente así, y de hecho, desde mi punto de vista personal, es una de las partes más complejas, porque digamos, se escapa un poco a tu trabajo, a tu quehacer cotidiano, y entonces tienes que hacer más unas gestiones de tipo, digamos, administrativo para intentar adelantarle alguna cita o alguna prueba, sobre todo hablamos de pruebas, ¿no? Con algún paciente. Porque que además, entendemos que lo requiere. Exactamente, a sabiendas del médico que requiere urgencia ese tratamiento. Exactamente, o esa prueba, o digamos que lo requiere. Bueno, si entendemos como urgencia de forma significativa, pues se traslada al servicio de urgencia, ¿no? Pero si estamos hablando de una cuestión de que sería no demorable, para diferenciarlo de lo que sería la urgencia, aunque realmente
para nosotros en la calle, pues puede ser una urgencia, ¿no? Pero claro. bueno, no demorable médicamente hablando, necesitamos muchas veces de pedir favores a compañeros, es decir, de explicarle más allá de lo que has escrito en la historia clínica, decirle, mira, pero es que realmente... Sí, que haces una gestión exactamente humanitaria para que a lo intentar mejor conseguir... tardas mucho, y que no es que el otro compañero tampoco quiera, es que no tiene disponibilidad, porque a lo mejor realmente la cita es que tiene libre, real, óptima, estamos hablando de 6 meses, por decir un ejemplo. O sea, tú le comentas, mira, más allá de lo que te he escrito, este paciente es necesario hacer la prueba porque yo estoy considerando que esta situación es bastante compleja. Entonces, compañero, lo que hace es, incrementando su carga laboral, dice, bueno, me lo voy a doblar en una de las citas, porque es lo que se hace directamente, para poderlo ver. Le llamaremos, o dile ya directamente que venga la semana que viene, pero de todas maneras se le llamará. Entonces, pero muchas veces tenemos compañeros de especialistas de hospital que tienen las agendas duplicadas y triplicadas. Es decir, que a lo mejor, sobre todo por ejemplo en los CAE, que son los centros de salud, que bueno, son centros de salud, tienen ¿no? especialistas. Que tienen especialistas, que son dependientes de los hospitales, por su dinámica, no dependen de la atención primaria en sí, tienen agendas muy similares a los médicos de atención primaria, tienen 61 días, por ejemplo, una consulta de endocrino, por poner un ejemplo. Eso es inviable. Muchas veces es porque ellos han terminado triplicando las propias citas porque quieren y necesitan y saben y son conscientes de que hay la parte personas que hay que ver, claro, es la parte humanitaria, pero que repercute psicológicamente en ti, y además porque es inevitable que, por una cuestión de sentido común, si tú duplicas y triplicas la cita, lógico está en el que viene en la cita, en la hora como tal, no la vamos a poder atender a esa hora. Porque si yo a las 10, que ya era además muy dinámico, ¿no? Muy forzado, a las 10 tenía un paciente y tenía uno a las 10 y cuarto, estoy hablando de los médicos y le metes uno a las y 5. De los especialistas hospitalarios, ¿no? Porque los de médicos de familia, los médicos especialistas en atención primaria, tienen pacientes cada 5 minutos. Estamos hablando de la atención hospitalaria, que a lo mejor pueden tener 15, 20 minutos, porque bueno, pueden estar hablando de situaciones un poco más complejas, de pacientes más complejos. A lo mejor se han puesto a 3 a las 10 ellos mismos, para poder ayudar a esos pacientes. Claro, el que viene a las 10 y cuarto no los va a poder atender a la hora, con lo cual cuando esa persona entre, que no sabe cómo ha sido toda la dinámica, pues entra un poco disconforme con el sistema, y al final la cara visible de esa demora que se ha ido alargando, porque a medida, si eres de los primeros vas a ir más o menos rápido, pero si eres de las 12, sobre citas duplicadas y triplicadas te van a atender 1 hora o 2 horas después. Claro, es muy difícil de explicarle eso a la población porque no lo va a entender en la dinámica, decirle, mira, es que realmente yo tenía una agenda de 40, pero he tenido que poner 20 más, porque son personas que necesitan ver, no puede demorarse su atención médica o una prueba determinada, si estamos hablando de un escáner, lo que le llaman un TAC o una resonancia magnética, porque se necesita hacer un diagnóstico inmediato y se ha tenido que duplicar y triplicar la cita. ¿Y dónde está la situación? Precisamente en que hay un déficit crónico y mantenido de médicos. Vamos a llegar, hemos llegado al final, pero hay una pregunta, y rápidamente Blanco te dice que no tiene mucha respuesta. ¿Por qué diablos no lo hace? Es decir, sabemos todo lo que falta en este servicio canario de salud, sabemos las condiciones en que están. ¿Qué pasa? Que no hay por parte de la clase política ningún tipo de historia para paliar todo eso y solucionarlo de una santa vez. Según el momento histórico o que se esté viviendo, si son cercanos a las elecciones o no. Eso es lo triste. Es como se va a solucionar. Y yo me imagino que los mismos sindicatos y tal aprovechan muchas veces Desafortunadamente, para bien o para mal, tenemos que aprender en la adversidad, ¿no? Entonces hemos visto que realmente donde se puede presionar más es cercano a las elecciones, ¿no? Entonces, con eso jugamos, igual que ellos juegan a otro tipo de cuestiones. A ver, según el momento histórico, pues dan una respuesta u otra. Pero una respuesta bastante y muy sencilla de decir es que cuando se le pide solución de alguna manera, no, es que no hay dinero para hacerlo. Siempre estamos igual, ¿no? Sí, eso es una respuesta, digamos, un comodín.
Bueno, es que no hay dinero y esa es la Pero cuestión. después Muchas veces cuando los tú problemas- ves que se gasta ese dinero en otros lados... Esa es la cuestión. Nosotros cuando nos han preguntado, bueno, pero realmente es una cuestión de dinero. Desde luego, vamos a ver, el dinero no es infinito y existen unos presupuestos. Pero desde nuestro punto de vista, sin ser economista, aunque nos asesoramos con economistas en ciertos niveles, sobre todo cuando hacemos ciertos planteamientos, es que realmente hay algunos momentos, no digo siempre, desde luego, que ese dinero no está gestionado de la mejor manera posible. Entonces, eso ya es un punto importante. Pero además es que ahí se utilizan partidas económicas que a lo mejor no son tan imprescindibles como sí lo son. Yo creo que en un Estado democrático de derecho, una de las cosas fundamentales que demanda la población o que es necesario es la sanidad, la educación y la seguridad. Esos son puntos importantes, bueno, más allá de la alimentación, no, pero son puntos importantes. Importante y Entonces, clave. no digo que haya que destinarle más, que probablemente también, pero desde luego hay que gestionarlo mucho mejor y que la respuesta no puede ser no hay dinero, porque vemos en la práctica que hay países, como decíamos, que en una cuestión económica del PIB, el Producto Interno Bruto, diferentes estadísticas económicas que están más o menos al mismo escalón que España, que en ciertos puntos, como en la cuestión sanitaria, lo hacen mucho mejor. Entonces realmente opciones hay. Ya le digo, siempre ese es el escudo, siempre es uno de los comodinos más utilizados, no hay dinero. En cualquier caso, los planteamientos que nosotros hacemos o las mejoras, no todas necesitan dinero, desde luego, hay unas que sí, porque si es necesario que se incremente la cantidad de médicos para una determinada población, a esos médicos hay que pagarles, ¿no? Entonces, desde luego, hay que invertir en eso, pero no necesariamente tiene que sacarse de una chistera el dinero, sino que se gestione mejor, se puede sacar temporalmente de otro lugar, y yo estoy seguro que si de alguna manera rompemos ese círculo vicioso que he mencionado en varias ocasiones, pero es la realidad, y empezamos a atajar en algunos de esos puntos, de cara al futuro podemos mejorar, porque era lo que he comentado en otras ocasiones. Muchas veces las consultas de nuestros médicos de atención primaria, pero también de atención hospitalaria, están sobrecargadas precisamente porque los usuarios consultan una y otra vez porque no se les soluciona el problema, pero precisamente porque el médico a lo mejor tiene todos los 3 minutos para atenderle. Entonces, claro, en esa dinámica nunca vamos a poder solucionar. Si tuviéramos, si hiciéramos probablemente de una forma teórica en un centro de salud una prueba de que vamos a poner un médico que pueda atender a un paciente durante 20 minutos, probablemente ese paciente necesite una consulta médica mucho más alejado que otro de los que consultan una y otra vez, precisamente porque no se les atiende en condiciones, porque nuestros profesionales no tienen tiempo para hacerlo en condiciones o tienen que hacerlo utilizando su tiempo de ocio y de después de intentar desconectar precisamente para no quemarnos, que es uno de los problemas mayoritarios que tenemos los médicos. Se nos ha acabado el programa. Estaremos hablando con Eric muchísimo tiempo, porque además este tema da para largo. Tendremos más ocasiones de tenerlo por aquí, sobre todo porque además la sociedad, la gente de a pie, la gente de la calle tiene derecho a enterarse de las dos versiones, no la que te plantean muchas veces los medios de comunicación. Nosotros somos uno de ellos, pero hay veces que también los medios de comunicación están mediatizados económicamente por quien paga más y bueno, pues dan una imagen que no es la correcta. Este medio, como es independiente, no tiene subvenciones de ningún tipo, pues bueno, pues puede a lo mejor dar otra imagen, que es en este caso la del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas. Y bueno, enterarnos un poco de lo que están pasando también estos profesionales que no son para nada, y lo hemos visto a lo largo de este programa, no son para nada la clase privilegiada de la sanidad pública. Al contrario, diría que son los machacas, son los currantes y los que los tienen un poco como escudo, y son los que se llevan todos los palos cuando pasan cosas. Eric Álvarez, presidente del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, gracias por estar aquí. Desearte todo lo mejor, felicitarte por todas esas cosas que se han ido
ganando, que esto es una lucha sin cuartel, Desde y luego. bueno, y todo lo que te queda por luchar, pero bueno, que Una carrera de fondo. de fondo. Aquí tienes el apoyo de TAC Televisión y para cualquier cosa que No, tienes. muchas gracias tienes tu casa. por permitirme utilizar esta ventana para que la población se entere de la situación real que estamos viviendo los profesionales médicos. Habrá más ocasiones, Eric. Gracias por estar Pues aquí. estaremos pendientes y encantados de volver. Gracias. Bien, pues con las palabras de Eric Álvarez terminamos este enfoque por hoy, este enfoque dedicado a este sindicato profesional de médicos de Las Palmas, que bueno, ahí está luchando y consiguiendo resultados, que es lo que importa. Señores, ¿qué les digo? Hasta la semana que viene. Hasta siempre.